La alarma sonó exactamente a las 6:15 de la mañana. Claren no necesitó el sonido para despertarse. Sus ojos ya se habían abierto momentos antes, como siempre. La apagó sin mirar, exhaló lentamente y se incorporó en la cama. El primer pensamiento que cruzó por su mente no fue un recuerdo ni una sensación, fue una lista de verificación: ducha, café solo, correos electrónicos, actualización de logística, resumen del presupuesto, luego, y solo entonces, tal vez el desayuno. No le disgustaban sus mañanas, de hecho, encontraba consuelo en su previsibilidad. El mundo era un lugar inestable, pero Clare se había forjado un pequeño espacio de control, un ritmo de líneas limpias y tiempo exacto. Su apartamento era un reflejo de eso: colores apagados, decoración mínima, ni un solo objeto fuera de lugar. Incluso el aire parecía moverse con un propósito. Caminó descalza por el suelo de madera hasta la cocina, pulsó un botón y la cafetera comenzó su silencioso ritual. Mientras preparaba el café, cruzó la sala, descorrió la cortina y abrió la puerta de cristal del balcón. Una ráfaga de aire primaveral la recibió, fresco, seco, justo como le gustaba. En la esquina del balcón, cerca de la barandilla, había una pequeña maceta de cerámica, redonda, blanca y casi olvidada. Había venido con el apartamento y permanecía prácticamente vacía, salvo por una fina capa de tierra y alguna que otra hoja muerta traída por el viento. La miró brevemente y dio un sorbo a su café. No era que odiara las plantas, simplemente no le veía sentido cuidar algo tan volátil. Necesitaban cuidados, atención, luz, el agua adecuada, cosas para las que ella no tenía tiempo. Incluso cuando hacías todo bien, morían o, peor aún, crecían en direcciones inesperadas. Clare no tenía paciencia para ese tipo de caos. Después del café, se vistió para ir a trabajar con la precisión de quien dobla planos. Traje azul marino, el pelo recogido en una coleta baja, maquillaje mínimo. Llevaba un reloj inteligente, no joyas. Sus tacones resonaron contra el suelo al salir del apartamento, cerrando la puerta con llave. Exactamente a las 7:12 de la mañana, como todos los días laborables, el ascensor fue silencioso, salvo por el suave zumbido del jazz en sus auriculares. Vio a una vecina, una mujer de unos pisos más arriba, de pelo rizado y siempre con bolsas llenas de algo verde. La mujer le dedicó una sonrisa. Clara asintió cortésmente y apartó la mirada. El día transcurrió como estaba previsto: reuniones, correos electrónicos, un contratiempo logístico resuelto antes del mediodía. Rechazó el almuerzo con su equipo y optó por una barrita de proteínas y el silencio en su oficina. El tiempo transcurrió entre hojas de cálculo y una eficiencia hermética. Para cuando regresó a casa esa noche, ya era de noche. Entró en su apartamento, se quitó los zapatos y fue directa al balcón, no por las vistas, sino por el aire, el ritual. Abrió la puerta, salió y se detuvo. Allí, en el centro de la maceta de cerámica, había una sola margarita, fresca, erguida, cuidadosamente colocada. Frunció el ceño. Quizás el viento la había traído, pero parecía demasiado deliberada. El tallo estaba clavado con cuidado en la tierra, y unido a él, doblado con pulcritud como una pequeña tienda de campaña, había un trozo de papel. Dudó un momento, pero lo recogió. El papel era grueso, de color crema. La letra era elegante, tranquila, incluso, asterisco los lugares merecen un poco de color, asterisco un amigo. Clare parpadeó. Una parte de su pecho, latente desde hacía tiempo, se agitó con inquietud. Miró a su alrededor, aunque el balcón no ofrecía ninguna perspectiva, solo la calle, allá abajo, y los balcones de los apartamentos vecinos, todos a oscuras. Su primer instinto fue la irritación. ¿Quién había tocado su espacio? ¿Por qué? ¿Qué querían? Dejó la nota sobre la mesa, entró y se lavó las manos. A la mañana siguiente, la margarita seguía allí. Consideró tirarla, pero algo en la redacción de la nota la impactó.
No era invasiva, no exactamente, solo extraña, inesperada. La dejó en paz. Pasaron 3 días, la flor se marchitó. Clara esperaba que la extrañeza terminara allí. Se dijo a sí misma que probablemente había sido un vecino aburrido o una broma, y que el mensaje había sido inofensivo. Aún así, se encontraba saliendo al balcón cada mañana con una leve punzada de anticipación y decepción, hasta el jueves a las 6:30 de la mañana, cuando abrió la cortina y se quedó sin aliento. Otra flor, esta vez una ramita de lavanda, atada con delicadeza con un cordel y en la misma maceta. Y, de nuevo, una nota: algunas mañanas piden calma, otras la ofrecen. Sigue aquí. Clare sostuvo el papel entre los dedos más tiempo del que pretendía. Asterisco aún ahí. ¿Que asterisco era alguien conocido? ¿Una vecina, la mujer de rizos y bolsas de la compra? Intentó recordar la última vez que la vio. ¿Estaba observando? Clare se giró bruscamente para observar los balcones circundantes. Nada, ningún movimiento, solo el suave ruido del tráfico y el canto distante de los pájaros. Volvió adentro, dobló la nota con cuidado y la guardó en un cajón. Para el sábado por la mañana, había 3 notas dobladas en ese cajón, cada una con una flor diferente: girasol, camaleón, tulipán. Todas escritas a mano, cálidas, atentas, de una manera que Clare no podía explicar. Ya no la enojaban, pero sí la ponían nerviosa. Alguien la observaba, no de forma peligrosa, todavía no, pero la notaban, la elegían. Y eso era inquietante. El control dependía de la distancia, de la previsibilidad. Había construido su vida sobre la idea de que se podía evitar el dolor si no se dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para causarlo. Sin embargo, estas pequeñas y hermosas perturbaciones se habían colado por debajo de su puerta como la luz del sol a través de las persianas. Esa mañana, mientras Clara estaba en el balcón, con el café en la mano y el viento rozando su manga, miró la última flor, un clavel blanco. No la recogió, pero tampoco apartó la mirada. No era supersticiosa, pero algo en la forma en que las flores aparecían, siempre temprano, siempre colocadas con cuidado, comenzaba a roerle los límites de la lógica. No había cambiado su rutina. Cada mañana, a las 6:30, se paraba en la puerta del balcón con su café. Y, sin embargo, sin falta, cada nueva flor ya estaba allí, como plantada por el tiempo mismo. Nunca del mismo tipo, nunca simplemente arrojadas. Siempre se presentaban con cuidado, como pequeñas invitaciones que no había pedido pero que no podía ignorar. El domingo, era un narciso, brillante, generoso, valiente. Lo recogió, esperando otra nota doblada. Y allí estaba asterisco. Si estás leyendo esto, quizá estés empezando a creer en pequeños milagros. Asterisco. Clare soltó una suave mueca y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No quería creer en nada que no pudiera explicar. Tenía trabajo que hacer. Pero al sentarse frente a su portátil y abrir sus correos electrónicos, sus ojos se posaron en el cajón donde estaban escondidas las demás notas. Sus dedos se posaron sobre el teclado y luego los bajó. Clara echó la silla hacia atrás y regresó al balcón, con el narciso todavía en la mano. Miró hacia la calle, al edificio de enfrente, y luego a los pisos superiores. Ningún movimiento, ninguna mirada curiosa, solo balcones con sillas olvidadas y macetas vacías. Levantó la mirada: piso 7, 8, 9, allí, un balcón con hiedra colgante, pequeños faroles de cristal y un pequeño banco de madera, familiar. Pasó por ese piso en el ascensor, vio a la mujer de rizos salvajes y una bolsa de lona enorme, siempre con un ligero olor a eucalipto y tierra. Clare recordó el cardigan holgado, las manchas de hierba, los ojos amables. Entrecerró los ojos. ¿Podría ser ella? No tenía sentido. Apenas intercambiaron palabras, solo algunos asentimientos, una vaga sonrisa aquí y allá. Pero aún así,
algo en ese balcón, volvió a llevar el narciso adentro y lo colocó en un pequeño vaso de cristal. No combinaba con nada de su apartamento, pero lo dejó sobre la mesa de todos modos. El lunes llegó con lluvia, pero la flor seguía allí, una violeta esta vez, pequeña y temblorosa por la llovizna. La nota estaba protegida por una lámina de plástico transparente, pegada con cuidado al tallo. Incluso las nubes dan cabida al color. Clare la leyó 2 veces. Intentó trabajar, pero nada se le quedó grabado, ni los números ni los correos electrónicos. Su mente seguía divagando, preguntándose sobre las manos que ataban cordeles, seleccionaban flores y escribían con tinta en espiral. ¿Quién tenía la paciencia para esto? Quien la audacia, al caer la tarde, tomó una decisión. Tras terminar sus reuniones, tomó el ascensor hasta el salón de la azotea, un lugar al que rara vez iba. Le ofrecía una vista parcial de los balcones superiores, incluyendo el de la Yedra y los faroles. No sabía qué esperaba ver, una figura, una señal, una confirmación. Pero no había nadie. Esperó 10 minutos, 15, y entonces, justo cuando se daba la vuelta para irse, se abrió una puerta, la mujer salió, descalza, con el cardigan deslizándose por un hombro. Sostenía una taza con ambas manos y miraba hacia afuera, con un perfil sereno, despreocupado. No pareció ver a Clare observándola, y al cabo de un momento, se dio la vuelta y desapareció de nuevo. Clare se quedó paralizada. Se sintió ridícula, desconfiada, intrigada. El martes por la mañana, Clare salió al balcón más temprano de lo habitual, a las 6:15. La flor aún no había llegado. Su corazón se aceleró. Se quedó mirando la maceta. Nada. Se apoyó en la barandilla, con la taza calentándole los dedos. La ciudad seguía silenciosa en un azul suave. Esperó, 5 minutos, 10. Estaba a punto de rendirse cuando un suave sonido la paralizó. Pasos desde arriba, contuvo la respiración. Allí, un piso más arriba, se oyó un leve movimiento, un suave carraspeo. Entonces, una mano, un brazo delgado, apareció por el borde del balcón, extendiéndose con delicadeza. Un pequeño ramo descendió con un hilo de cordel hasta tocar su maceta. El cordel se soltó. Las flores cayeron suavemente. Clare no podía moverse. La mano desapareció. Volvió el silencio, ella miró el ramo, 3 pequeñas margaritas, una ramita de romero y una nota, asterisco hay días que quisiera poder decir buenos días como es debido. Quizás algún día lo haga, asterisco Clare se quedó mirando las palabras. Sentía una opresión en el pecho. No sonrió, todavía no, pero algo en su interior se movió, una pequeña y deliberada relajación. Metió la mano en el cajón y sacó todas las notas viejas, colocándolas en fila sobre el mostrador. Las volvió a leer, una por una. Esta vez, no con recelo, sino con curiosidad. Había una voz en ellas, un patrón, un ritmo, diferente al suyo, pero coherente, sincero. No se trataba de romance, todavía no. Ni siquiera era coqueteo. Era algo más sutil, más peligroso, atención. Alguien le estaba observando, no a lo que mostraba, sino a lo que se esforzaba tanto por ocultar. Esa noche, Clare entró en el ascensor. Al mismo tiempo, lo hizo la mujer de pelo rizado. Sus miradas se cruzaron. Hola, dijo la mujer casualmente, con su voz cálida y baja, como la manzanilla. Clare asintió. Hola. El silencio entre pisos se prolongó. Soy Emma, dijo la mujer, sosteniendo una pequeña bolsa de papel llena de hierbas. Clare dudó y luego respondió. Clare, no mencionaron las flores, no hacía falta. Todavía no. Clare no esperaba nada diferente a la mañana siguiente. Pero ese era el problema, lo hizo. Intentó restarle importancia. Después de todo, tenía plazos, una presentación que terminar, un nuevo gerente de operaciones que evaluar.
pero aún así, su mirada se desvió hacia el balcón, justo en el momento en que sonó la alarma. Allí estaba, una sola boca de dragón, de un vivo color coral, con pétalos en forma de pequeñas bocas abiertas en plena carcajada. No sabía su nombre, pero reconoció el sentimiento, audaz, alegre, un poco desenfrenado, debajo, doblada exactamente por la mitad. Había otra nota asterisco para los días en los que tu silencio dice más que las palabras. Asterisco no sabía cómo sentirse. ¿Era un cumplido? ¿Una interpretación de su naturaleza? ¿O solo una suposición poética? Llevó la flor adentro, cortó el tallo como había visto hacer a los floristas y la colocó junto al narciso en el vaso de cristal. Dos flores, colocadas de forma extraña en recipientes diferentes, sin simetría, sin orden, no lo arregló. En cambio, los miró fijamente. Masticando su tostada más despacio de lo habitual, sus pensamientos seguían dando vueltas a la misma conclusión silenciosa. Era Emma. Ya no había duda. Pero que quería Emma de ella, Claren no era el tipo de mujer con la que se coqueteaba, al menos no por mucho tiempo. Era demasiado reservada, demasiado reflexiva, demasiado difícil de interpretar. Le gustaba así. Y, sin embargo, Emma la había estado leyendo desde un piso superior, sin intercambiar una sola palabra. Debería haber sido invasivo. No lo fue. Fue delicado, mesurado, un golpe lento a una puerta cerrada. A mitad de semana, Clare ya estaba deseando ver las flores. Ya no se resistía a la costumbre de mirarlas. Se había convertido en parte de su rutina matutina, justo después de cepillarse los dientes, antes de responder correos. Y aunque intentaba tomarlo como rutina, nunca lo sentía así. Cada flor era diferente. Una sorpresa, la ofrenda del jueves fue especialmente hermosa, una rosa de color rosa pálido, que apenas comenzaba a abrirse, con una nota que decía asterisco hay cosas que solo dejamos florecer cuando nadie nos mira, asterisco esa idea la atormentó todo el día. La pensó en el ascensor, durante una interminable conferencia telefónica sobre revisiones presupuestarias. Cada vez que alguien le preguntaba algo, sentía que las palabras le daban vueltas en la cabeza asterisco cosas que solo dejamos florecer cuando nadie nos mira, asterisco esa noche, se encontró dudando junto a su puerta, con la mano en el picaporte y la mirada perdida. Las luces de Emma estaban encendidas, la puerta de su balcón, abierta. Clare salió a su propio balcón, lenta y silenciosamente. Desde arriba, llegaba un suave zumbido. Escuchó. Emma. Estaba cuidando sus plantas, regando, reordenando, moviéndose descalza de un lado a otro, con una taza en la mano. Clare podría haber dicho algo. Podría haberse aclarado la garganta, saludado con la mano, iniciado una conversación. Pero algo la detuvo, algo frágil, como el silencio entre líneas de una carta. Se dio la vuelta y volvió a entrar. El viernes llegó con tormenta. El viento azotaba las ventanas antes del amanecer. La lluvia tamborileaba contra los cristales, y el cielo era de un gris pesado e inexpresivo. Clare se quedó en la puerta del balcón y frunció el ceño. Ninguna flor sobreviviría con este tiempo. Aún así, abrió la puerta. La maceta estaba vacía. No se dio cuenta de cuánto había deseado que no fuera así, hasta que vio ese círculo de tierra desnuda, húmeda y oscura. Ninguna nota, ningún color, ninguna señal. Cerró la puerta lentamente, más decepcionada de lo que quería admitir. El día transcurrió, sin incidentes y demasiado tranquilo. Su teléfono vibró, los correos le llovieron. Pero nada importó tanto como una pequeña ausencia que no pudo explicar. Después de comer, se preparó una taza de té en lugar de café. No miró la hora obsesivamente. No puso colores en su calendario. Simplemente esperó. Alrededor de las 4 de la tarde, lo oyó, un suave golpecito. Justo cuando entraba en un balcón, un pequeño bulto envuelto en papel volvía a bajar con una cuerda.
Clare extendió la mano instintivamente y lo atrapó antes de que cayera al suelo. Levantó la vista, pero la mano ya había desaparecido dentro del envoltorio, una ramita de eucalipto, una fresia y una pequeña tarjeta plastificada. Los días lluviosos no significan que dejemos de aparecer, solo que lo hacemos de manera diferente. Ella ni siquiera notó la sonrisa en sus labios. Más tarde esa noche, Clara estaba en el pasillo frente a su apartamento con un pequeño sobre en la mano. Le había llevado casi toda la noche escribirlo. No quería ser demasiado personal ni demasiado fría, pero algo en su interior necesitaba responder. Deslizó el sobre por debajo de la puerta de Emma sin llamar. Dentro, una frase: ¿siempre llevas flores o es solo para mí? A la mañana siguiente, no había ninguna flor en el balcón de Clare. En cambio, a las 6:31, llamaron a la puerta. Se quedó mirando la puerta, con el corazón en un puño, al abrirla. Emma estaba allí, con botas de agua y sosteniendo un vaso de lavanda y manzanilla para llevar. Le dijo, alzándolo hacia Clare: pensé que te gustaría algo nuevo. Clare lo cogió, por eso se cepilló. No respondió, no hacía falta. Emma sonrió e inclinó la cabeza. Siempre llevo flores, pero últimamente son solo para ti. A Clare se le cortó la respiración y antes de que pudiera pensar en algo inteligente, algo seguro, dijo: ¿quieres entrar? Emma asintió, y así, sin más, la puerta se abrió, literalmente, y algo completamente distinto. Emma entró, como si perteneciera a ese lugar. Clare la observaba desde cierta distancia, apretando con fuerza la taza de té. No había terminado. El aroma a lavanda y manzanilla flotaba entre ellas, suave y extrañamente arraigado. Emma se movía lentamente, recorriendo la habitación con la mirada, sin intromisión, sino con discreta curiosidad. No comentó nada sobre el austero minimalismo del apartamento, la ausencia de fotos enmarcadas ni la forma en que cada objeto parecía colocado con un propósito. En cambio, observó las flores, 3 de ellas ahora en tazas y jarrones desiguales sobre la encimera de la cocina. Clare las había dejado allí, no por decoración, ni por significado, sino porque sí. Emma se acercó y sonrió. Me preguntaba si conservabas alguno. Clare dejó el té y se cruzó de brazos. ¿Qué estás haciendo exactamente? Emma se giró hacia ella, sorprendida. ¿Ahora mismo? No, dijo Clare con la voz entrecortada. Con las flores, las notas, todo. Emma arqueó ligeramente las cejas. Pensé que era obvio. Clare sintió que el corazón le latía con más fuerza, pero no parpadeó. No lo es. Emma la observó un momento y luego se apoyó suavemente en el borde de un mostrador. No intentaba asustarte. Si de eso se trata, no se trata de tener miedo, espetó Clare. Se trata de poner límites. De acuerdo, Emma dijo con cuidado y voz firme. Hablemos de ellos. Clare odiaba lo tranquila que sonaba. Odiaba cómo su seguridad hacía que sus pensamientos se sintieran confusos y desorganizados. No te conozco, dijo, y has estado dejando cosas en mi balcón, cosas personales, cosas emocionales que no pedí. Emma asintió lentamente. Lo sé. ¿Y entonces por qué? Hubo una pausa, no profunda, sino sincera. Porque parecías alguien que necesitaba hacerse notar. Clare se estremeció levemente. Qué presuntuoso. Tal vez, dijo Emma con dulzura, pero no esperaba nada a cambio. Simplemente me fijé en ti y pensé que tal vez una flor no te arruinaría el día. Clare apartó la mirada, con la mandíbula tensa. No me gustan las interrupciones. Emma ladeó la cabeza. Pero no los tiraste. Clare la miró. Contuvo la respiración. Debería haberlo hecho, murmuró. Pero no lo hiciste. El silencio se extendió entre ellos, como un alambre tenso. Clare se sentía en el centro, peligrosamente cerca de caer, de una forma u otra. Esto no era justo. Dijo, no estuve de acuerdo con esto. Con nada de esto, Emma se acercó,
con la voz aún baja. Tienes razón. Me pasé de la raya. Pero si de verdad lo hubieras odiado, lo habrías dejado claro. No eres de las que dudan cuando quieren que algo se vaya. Los ojos de Clare se entrecerraron, asomándose a su rostro. ¿Crees que me conoces? No, respondió Emma, pero me gustaría. Eso desarmó a Clare más que cualquier otra cosa, la dulzura, la sinceridad. No era una insistencia, no era una exigencia, solo una posibilidad. Dio un paso atrás, necesitando espacio. Yo no hago esto, dijo, sea lo que sea. Emma no se movió. Lo sé. Y no quiero que dejes más cosas en mi balcón, Emma asintió. Vale. Lo digo en serio. Te oí, la habitación se sentía más pequeña, más apretada. Clare odiaba esa sensación, el remolino de tensión en su pecho, el choque de viejos miedos con nuevas verdades. No quería que la afectara, no quería que nada de esto importara. Pero sí importaba, la expresión de Emma permaneció suave, indescifrable. Debería irme, dijo después de un instante. Clare asintió bruscamente. Sí. Emma caminó hacia la puerta sin decir nada más. La abrió, pero antes de cruzar, se giró. Disculpa si te hice sentir incómoda. Ese nunca fue el objetivo. Clare no respondió, no pudo hacerlo, y luego Emma se fue. Por primera vez en casi 2 semanas, el balcón estaba vacío. A la mañana siguiente, ni una flor, ni una nota, ni una cuerda. Clare se quedó allí más tiempo del habitual, con el café enfriándose en la mano y la mirada fija en la cafetera. Parecía más pequeña, más triste. Se dijo a sí misma que esto era bueno, la interrupción había terminado, el orden había vuelto. Podía concentrarse de nuevo. Y, sin embargo, algo se había roto, y ahora resonaba. Las flores no la habían roto, pero su ausencia dejó un silencio que la oprimía por todos lados. Trabajó, comió, se duchó, leyó un capítulo de un libro que no terminó. Y esa noche, se sentó en el balcón en pijama, con el viento acariciándole el pelo en la cara, y miró hacia arriba. El balcón de Emma estaba oscuro. Clare se quedó afuera hasta que salieron las estrellas, hasta que el frío se apoderó de su piel. Volvió adentro sin decir palabra. Clare no habló de ello, ni siquiera pensó en ello, al menos no directamente. En cambio, retomó sus rutinas, las perfeccionó. Añadió un segundo entrenamiento a sus mañanas, redujo su calendario de tareas a incrementos de 15 minutos y canceló todas las notificaciones innecesarias de su teléfono. Funcionó, durante casi un día y medio. Pero el silencio era demasiado fuerte. Para el miércoles por la mañana, su café sabía amargo, sin importar cómo lo preparara. Se sorprendió mirando el balcón demasiado rápido, demasiado a menudo. La cafetera seguía allí, todavía vacía, todavía un recordatorio. Emma no había dejado otra flor. Clare no esperaba que lo hiciera, lo había dejado claro, demasiado claro, límites, límites, las mismas herramientas que siempre usaba para mantenerse a salvo, para mantener a la gente fuera antes de que pudieran irse. Primero, y sin embargo, allí estaba, mirando hacia el balcón del 9º piso cada vez que salía. Ni rastro de movimiento, ni un suave zumbido, ni un cordel colgando. Era ridículo, infantil. Apenas conocía a Emma. Habían hablado menos de una docena de palabras. Pero la sensación que se instaló en su pecho no era lógica, era ausencia. ¿Y lo peor? Echaba de menos que la vieran. Esa noche, Clare caminó a casa más despacio de lo habitual. No tomó el ascensor y subió por las escaleras. Sentía un gran pesar, aunque no quería admitirlo. En la puerta, se detuvo. No había sobre ni flor. Pero su mirada se desvió hacia la puerta del otro lado del pasillo. La de Emma imaginó lo que habría detrás: el aroma terroso de las plantas, la acogedora atmósfera, el murmullo de la música.
Clare no podía imaginar un mundo demasiado cálido para alguien como ella, pero uno que, de todos modos, se había acercado. Ella entró y cerró la puerta, pero no le puso llave. Para el viernes, dejó de fingir. Preparó té en lugar de café, el que Emma le había traído una vez. Sabía a recuerdo, a dulzura. Se sentó en el suelo junto a las puertas de cristal del balcón y miró fijamente hacia afuera un buen rato, con las rodillas pegadas al pecho. El clima había refrescado de nuevo, las macetas seguían intactas, incluso la tierra parecía cansada. Se levantó y entró en la cocina. En el cajón, aún estaban las notas, 8, cuidadosamente dobladas, con un ligero aroma a pétalos secos y tinta. Clare las colocó sobre la mesa, una al lado de la otra, como una línea de tiempo, como migas de pan, frase por frase. Alguien le había ofrecido color, paz, calor, y ella lo había rechazado. No porque estuviera mal, sino porque no sabía cómo recibir la ternura. Volvió a pasar los dedos por las notas y abrió su portátil. Escribió un mensaje y lo borró. Escribió otro y también lo borró. No era algo para enviar por correo electrónico ni mensaje de texto, ni siquiera era algo para decir en el pasillo. Tenía que decirse dónde empezó, en el balcón esa noche, justo después de las 7 p.m. Clare salió con un sobre pequeño y una sola flor, una gardenia blanca de una boutique que había pasado de camino a casa. No era el tipo de flor que había comprado antes. Levantó la vista hacia el balcón de Emma, todavía oscuro. Colocó la gardenia con cuidado en el centro de su maceta de cerámica y luego deslizó la nota bajo los pétalos, apenas visibles. Dudó un momento y añadió una segunda frase. Si todavía estás escuchando, me gustaría hablar esta noche. En mi balcón 7:30. Ella regresó adentro y esperó 7:10. 7:18, 7:26. Se dijo a sí misma que no importaba si Emma no venía. Había dicho demasiado, o muy poco, o nada. Eso importaba. 7:31. Se levantó y entonces, un movimiento, el sonido de una puerta corrediza al abrirse. Clare salió. Emma estaba en su balcón, descalza, con las mangas del cardigan arremangadas hasta las manos. Miró hacia abajo. Clare no habló. Solo levantó la mano una vez, con la palma hacia arriba, en una invitación muy amable. Emma no saludó. Bajó las escaleras. Se sentaron juntas en el balcón de Clare, con las rodillas casi tocándose. Ninguna agarró la gardenia que la separaba. Clare fue la primera en hablar. No se me da bien esto. Emma se giró levemente, observándola. ¿En qué? ¿Dejando entrar a la gente? Clare dijo, sintiendo las cosas, especialmente cuando son buenas. Las cosas buenas pueden ser aterradoras. No quise alejarte, dijo Clare. Solo, entré en pánico, lo sé, dijo Emma. Yo también lo he hecho. Se quedaron en silencio unos instantes. El viento soplaba suavemente entre las hojas. Clare la miró. ¿Por qué yo? Los labios de Emma se curvaron ligeramente. Porque siempre estabas tan quieto, tan contenido. No quería romper eso. Solo quería ver si se movía. Así fue, susurró Clare. Otra pausa. Entonces Clare se acercó y rozó ligeramente los dedos de Emma con los suyos. Esta vez, Emma no dudó, y ninguna de las dos lo soltó. Era un silencio extraño, uno que no exigía silencio, sino que lo invitaba. Clare y Emma estaban sentadas en el suelo del balcón, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas hacia las frescas baldosas. Entre ellas, la gardenia permanecía intacta en su pequeña maceta de cerámica. Sus pétalos empezaban a curvarse bajo el frío de la noche. Ninguna de las dos había hablado en varios minutos. No hacía falta. Sus manos permanecían suavemente entrelazadas, descansando entre sus pulgares, moviéndose en círculos lentos, tentativos pero firmes. Clare fue la primera en exhalar. No eres lo que esperaba. Emma se volvió hacia ella con expresión suave.
¿Qué esperabas? No lo sé, dijo Clare con una leve sonrisa, sin humor. Quizá alguien menos persistente. Puedo ser menos persistente, si eso es lo que necesitas. No, dijo Clare rápidamente. No te preocupes, Emma parpadeó y asintió levemente. Clare dejó caer la cabeza contra la pared. Sus ojos siguieron las líneas negras de un avión que pasaba por encima. He pasado años construyendo una vida donde nada me sorprende, dijo. Cada hora tiene un propósito. Cada decisión está calculada. Me di cuenta. Clare giró la cabeza para mirarla. Entonces apareciste con margaritas y poesía, Emma sonrió. No era poesía, dijo entre risas. Lo era para mí, Clare murmuró. Ambas volvieron a guardar silencio. Entonces Clare se enderezó, curvando ligeramente los dedos en la mano de Emma. Necesito decirte algo. Emma sostuvo su mirada, abierta e inmóvil. Clare dudó, no porque no supiera qué decir, sino porque las palabras eran más fuertes de lo que esperaba. He estado sola mucho tiempo. No físicamente. He tenido compañeros de trabajo, colegas, incluso algunas relaciones. Pero he estado sola emocionalmente, por decisión propia. Creía que me hacía fuerte, Emma escuchó, con el rostro impasible pero presente. Pensé que si lo controlaba todo, sentimientos, apegos, expectativas, nada podría hacerme daño. Y eso funcionó por un tiempo. Clare bajó la mirada hacia sus manos. Entonces empezaste a dejar flores en mi maceta. Y de repente, estaba esperando la siguiente. Estaba preparando mi mañana para ver qué venía después. Empecé a mirar hacia arriba, no al cielo, sino a ti. Hizo una pausa. Lo odié. La expresión de Emma cambió, pero Clare le apretó la mano. Antes de que pudiera hablar, odié que me estuviera sacando de quicio, que alguien amable, callado y completamente inesperado estuviera alterando mi rutina solo por estar encima de mí. Respiró hondo. Luego dijo, y entonces me di cuenta, no lo odiaba. Me aterraba. Emma le dio un momento y luego dijo suavemente, ¿por qué estás aterrorizada? Clare la miró con los ojos más claros que en días. Porque me gustaba demasiado y no sabía cómo manejar el deseo de algo que no podía controlar. Emma asintió lentamente, con los ojos llorosos pero tranquilos. No quiero controlarte, susurró. Ahora lo sé, dijo Clare. Y no quiero seguir alejando a la gente solo por miedo. Emma extendió la mano y ahuecó la cara de Clare, rozando su pómulo con el pulgar. Entonces no lo hagas. Clare se inclinó ante el tacto, cerrando los ojos un momento. Al abrirlos, su voz sonó más firme. No sé cómo hacer esto, pero quiero intentarlo. La sonrisa de Emma llegó suavemente, como el amanecer sobre el agua. Luego lo averiguaremos. Poco a poco, Clare contuvo la emoción. Yo no soy de las que van rápido, de todas formas. Yo también lo he notado. Emma dijo bromeando, ambos se rieron, y se sintió como si algo se liberara en el aire entre ellos. Clare se inclinó hacia adelante, antes de perder el valor. Una mano aún agarraba la de Emma, la otra extendiéndose para tocarle la mandíbula. Se detuvo a 2 centímetros de distancia. Emma no se apartó. Clare la tocó, no fue apresurado ni atrevido, fue cuidadoso, casi reverente, como si ambas temieran arruinar el momento. Los labios de Emma eran suaves, cálidos, seguros, de una forma que hizo temblar a Clare. Cuando se separaron, Emma apoyó la frente en la de Clare. Su voz fue apenas un suspiro. He querido hacer esto desde la margarita. Clare soltó una especie de risa, un suspiro. He querido hacer eso desde la manzanilla. Se quedaron así sentados durante un largo rato, con las frentes tocándose, los corazones tranquilos pero despiertos. Más tarde, después de que Emma volviera arriba, y Clare se lavara la cara, se cepillara los dientes y se pusiera una sudadera enorme que no sabía que aún tenía,
Se paró frente a la puerta del balcón y se quedó mirando la maceta. La gardenia seguía allí, ahora ligeramente inclinada por la brisa. No quería que se marchitara sola. Salió, la recogió con cuidado y la llevó dentro, sobre la encimera de la cocina. La colocó junto a las otras flores, luego fue al cajón y sacó todas las notas, una por una. Las desdobló y las colocó frente a las flores, la cronología de un lento desenlace, un cortejo silencioso, una confesión en pétalos. Entonces hizo algo que no había hecho en años. Abrió un cuaderno, uno que usaba para programar, no para escribir un diario. Pero esta vez, escribió algo más, no un plan, ni una tarea, solo una frase: hoy dejé que alguien me viera. Lo miró fijamente durante un largo momento, luego cerró el cuaderno y sonrió. Los cambios no eran dramáticos, eran sutiles, casi imperceptibles para cualquiera excepto para Clare. Todavía se despertaba a las 6:15 de la mañana. Todavía se preparaba el café con exactamente la misma intensidad y medía cucharadas. Todavía revisaba sus correos electrónicos en el mismo orden, revisaba los mismos paneles, seguía su calendario como si fuera un manuscrito sagrado. Pero ahora, antes de hacer nada de eso, miró hacia arriba, y allí, justo encima de su balcón, las campanillas de viento de Emma parpadeaban en la luz matutina. A veces Emma saludaba, a veces solo sonreía. A veces no estaba allí en absoluto, pero la presencia persistía, un silencio compartido entre pisos. Clare había esperado que las cosas se sintieran desequilibradas una vez que cruzaran la línea invisible entre la curiosidad y la cercanía, pero no se sintió como una invasión. Se sintió como una habitación que no se había dado cuenta de que era parte de su hogar, ahora suavemente desbloqueada. No se lo había dicho a nadie en el trabajo, no necesitaba hacerlo. Esto no era algo para presentaciones ni viñetas, no tenía un KPI ni un cronograma. Simplemente era. No se apresuraron. Emma no pidió más de lo que Clare podía dar, y Clare no prometió algo para lo que no estaba lista. Empezaban con el té en el balcón después del trabajo, primero en casa de Clare, luego a veces arriba, donde el balcón de Emma rebosaba de sillas desparejadas, plantas con nombres y guirnaldas de luces que parpadeaban como risas. Clare se sentaba allí, con los hombros rígidos al principio y las piernas cruzadas, bebiendo lentamente mientras Emma contaba historias sobre sus clientes, sus plantas, la vez que intentó cultivar lavanda y atrajo accidentalmente a 30 abejas. Grité y entré corriendo al apartamento, dijo Emma una noche, riendo, dejando la puerta abierta de par en par. Una de ellas se sentó con el control remoto durante una hora. Clare rió entre dientes, mordiéndose el labio. Eso es muy típico de ti, caótica, persistente, corrigió Clare, y extrañamente efectiva. Emma se inclinó. Es el insulto más amable que he recibido en mi vida. Se movían al ritmo de las tardes y las estaciones. Los fines de semana, Clare empezó a acompañar a Emma al mercado de flores al aire libre. Al principio, solo venía a llevar las bolsas, luego empezó a escoger flores al azar, sin pensarlo demasiado. Emma lo llamaba progreso. Un sábado, Clare recogió un ramo de tulipanes y se detuvo. Miró a Emma y le preguntó: ¿alguna vez dejas flores para otras personas? Emma parpadeó. No. ¿Por qué? Clare se encogió de hombros. Solo para comprobarlo. Emma sonrió lentamente. Eres el único balcón al que he mirado. Clare no respondió, pero se le sonrojó, y eso fue suficiente. Aún había momentos en que Clare se paralizaba, cuando la risa de Emma era demasiado fuerte en su apartamento, o cuando dejaba una taza en el lugar equivocado, o le tomaba la mano a Clare con indiferencia en público. Esos eran los segundos que Clare tenía para respirar, sorteando la tensión interna entre la familiaridad y el miedo. Pero Emma nunca tiraba. Esperó. Cuando Clare entraba en pánico, Emma simplemente la soltaba y decía: no pasa nada. Seguimos siendo nosotras.
Clare asentía, agradecida de una forma que nunca había logrado expresar. Una noche, cuando octubre se convertía en algo más fresco y tranquilo, Clare abrió su cajón y sacó las notas que guardaba, ordenadas y atadas con una suave cinta verde que Emma había olvidado. La sacó al balcón, donde Emma ya estaba sentada, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, vestida con un suéter demasiado grande para su figura. Clare se sentó a su lado, sosteniendo el paquete. «Creo que estoy lista para devolvértelo», dijo. Emma pareció sorprendida. «No tienes que hacerlo». «Quiero», interrumpió Clare suavemente. «Pero solo si prometes no dejar de escribir». Emma tomó el paquete, acunándolo como algo sagrado. «Seguiré escribiendo», susurró, «incluso cuando estemos en la misma habitación». Clare apoyó la cabeza en el hombro de Emma. «Creo que me encanta eso de ti», murmuró. Emma inclinó la cabeza suavemente hasta que su mejilla se posó en el cabello de Clare. «Creo que me encanta que hayas dicho eso». No hicieron falta decir el resto. Ya había estado floreciendo durante semanas, silenciosamente, honestamente, sin necesidad de permiso. Clare no lo notó de inmediato. La mañana era inusualmente cálida para mediados de octubre. Acababa de servirse el café y abrir las cortinas cuando un destello de color en la esquina del balcón le llamó la atención. No era la típica flor solitaria ni un brote de verde, estaba llena. La maceta de cerámica que una vez había estado vacía, simbólica y literalmente, ahora rebosaba de vida, flores superpuestas sobre flores, tulipanes, margaritas, lavanda, pequeñas rosas silvestres, unas ramitas de romero, y, justo en el centro, una gardenia, la misma que había elegido para Emma, la misma junto a la que se habían sentado la noche en que todo cambió. Escondido en un lateral había una nota doblada, pero no el papel habitual. Esta era más gruesa, atada con una cinta. El sobre estaba marcado con su nombre en tinta suave. Clare lo abrió lentamente. Algunas mañanas no necesitan sorpresas. Otras solo necesitan recordatorios. No tienes que volver a estar solo para sentirte seguro. No tienes que elegir entre el amor y el orden. Ya has hecho espacio y lo veo todo. No había firma, pero no hacía falta. Clare sonrió, no con la sonrisa ensayada que daba en las reuniones o en los educados viajes en ascensor, sino con la sonrisa auténtica, suave en las comisuras, que se posó tras los ojos. Esa misma tarde, salió al balcón con un propósito. Emma no estaba allí, por primera vez en semanas. Clare subió las escaleras. No llamó de inmediato, se quedó de pie en la puerta, atenta a la música, al movimiento, a cualquier cosa. Pero estaba en silencio. Levantó la mano y llamó. La puerta se abrió casi al instante. Emma llevaba pantalones de chándal, el pelo revuelto y un libro en una mano. Miró a Clare con una pregunta en los labios, pero antes de que pudiera formularla, Clare dio un paso adelante. Sin vacilación, sin advertencias, solo Clare extendiendo la mano. El toque fue firme, seguro, sin cuidado, como la primera vez. Fue una decisión. Al separarse, Clare apoyó la frente en la de Emma y susurró, «No quiero volver a lo de antes». La mirada de Emma se suavizó. «No tienes que hacerlo». «Quiero esto», dijo Clare. «Sea lo que sea, nosotras, las mañanas, las flores, todo». Emma la abrazó con dulzura. «Ya lo sabía», dijo. Clare rió suavemente contra su hombro. Claro que sí. Después de eso, empezaron a usar los balcones de otra manera. Ya no los necesitaban como puentes. Se convirtieron en espacios compartidos, rincones matinales para tomar un café, rincones vespertinos para leer tranquilamente y, a veces, almuerzos tranquilos rodeados de demasiadas plantas y pocas sillas. Clare empezó a traer sus propias flores a casa, no para combinar con las de Emma, sino para mezclarlas, para crear algo nuevo, en la maceta de cerámica que ahora parecía demasiado pequeña para todo lo que representaba. Un sábado,
trasplantaron todo juntas a una maceta más grande. Se ensuciaron la cara. Clare ni siquiera se inmutó. La rutina no desapareció. Clare seguía amando su horario, su orden, su silenciosa precisión. Pero ahora, entre las 6:15 y las 7:12, había espacio para la voz de Emma, para las tazas desiguales, para el viento moviéndose entre los pétalos frescos, para el aroma a lavanda y café mezclándose con la luz del sol. Y de vez en cuando, aparecía una nueva nota.